Hoy vamos a ver cómo hacer transiciones como esta. A veces, viendo tutoriales de otros colegas que muestran efectos y transiciones en Premiere o en DaVinci, me hipnotizan resultados que se ven muy profesionales, como estas transiciones. Y siempre me pregunto, ¿se podrán hacer en Filmora? Si te gusta este ejemplo que te acabo de poner, quédate para aprender cómo se puede hacer con Filmora. Con este tipo de trabajos, nuestra edición subirá de nivel. Pero vamos a lo interesante. Y nuestro primer paso va a ser buscar alguna canción con ritmo marcado y si puede ser sin copyright. Os aconsejo buscar en la librería de YouTube o en Miskit. También vamos a importar a Filmora todos los clips que deseemos utilizar para el proyecto. Antes de arrastrar nuestro clip musical a la línea de tiempo, le clicaremos con el botón derecho del mouse y en el menú que aparece le damos la opción de detección de ritmo. Después le volvemos a clicar con el botón derecho y ahora escogemos opciones de ritmo. Aquí le pondremos que nos resalte por lo menos cada 4 ritmos. El resto lo dejamos igual. Ahora, al arrastrar el clip de música a la línea de tiempo, veremos que nos ha incluido una serie de marcas. Esto nos ayudará a hacer los cambios de imágenes y las transiciones. Solo mostraré una parte del proceso, para no hacer muy largo este tutorial, ya que después se va repitiendo el proceso hasta acabar el proyecto que tengamos entre manos. Bajaremos el primer clip a la línea de tiempo. Vamos a mirar la parte del clip que nos interese y le ajustaremos la duración. Debemos procurar que el corte o el final del clip coincida en una de las marcas de ritmo. Si el formato del clip no se corresponde con nuestro proyecto, con la herramienta de reencuadre lo ajustaremos a la pantalla, en formato 16:9. Ahora posicionamos el cabezal al final del clip, para congelar la imagen, consiguiendo una instantánea del momento. Para tenerla localizada podemos cambiar la carpeta de destino. A continuación vamos a poner el siguiente clip y lo vamos a cortar a una duración semejante y que, por supuesto, también coincida con una de las marcas. Vamos ahora a arrastrar nuestra captura anterior y recortarla a unos pocos frames y posicionarla aproximadamente sobre la unión de los clips inferiores. Nos vamos a las herramientas inteligentes y seleccionamos el retrato. Nos iremos a la parte izquierda de las pistas y desactivamos el ojito de la pista inferior para comprobar que la herramienta ha realizado su trabajo correctamente. Vamos en este caso a duplicar el clip de recorte y al segundo le ampliaremos la escala para cubrir más a la chica del clip inferior, centrándolo también si fuese necesario. A ver cómo queda. A partir de aquí, la tarea es repetitiva. Bajar un clip, ajustar su duración, hacer una captura, bajar la captura sobre la unión y pasarle la herramienta de retrato. Y finalmente hacerle la animación que deseemos. Lo mejor es que en cada recorte no hagamos la misma animación. Incluso en alguna podemos usar varias copias de la instantánea y jugar con posición, rotación, escala y color. Eso le añade dinamismo a las transiciones, y este es el resultado final. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Podéis jugar, como digo, con escala, color, etc. Pero siendo más atrevidos, podéis buscar imágenes que no sean de los clips, siempre y cuando guarden relación con el tema del vídeo. Además, esos clips de recorte deben ser de unos pocos frames. Yo jugaría entre 2 y 6.
Es cuestión de ir haciendo pruebas. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que me deis un buen like y que compartáis con vuestros amigos y familia. Por mi parte, sigo trabajando para traeros el mejor contenido en edición, trucos y efectos. Os agradezco que hayáis llegado hasta aquí y os envío un gran saludo a todos. Chao amigos.